ensayo Olvidado de Mariátegui, olvidado también en el sitio web internacional marxista, no solamente en inglés, sino también en castellano. Era escrito en un punto álgido de catástrofe capitalista, tiene muchos, de la modernidad, del optimismo izquierdista y insurreccionista, como se sugiere en el ensayo final de su historia de la crisis mundial. Habla de la internacionalización de no solo la economía, sino de todo, por todas partes. Lo que Mariátegui, siguiendo a Marx, reconoció en su día, ha aumentado de manera exponencial en el nuestro. Es por eso que ahora hablamos no de la internacionalización, sino de globalización. No de internacionalismo, sino de la solidaridad global. No de un movimiento social internacionalista, sino de muchos. Que las comunicaciones son el tejido nervioso de esta humanidad internacionalizada y solidaria. Dado que estamos viviendo ahora debajo de un capitalismo que está globalizado, informatizado y en red, esta idea se convierte ahora en un imperativo. Si queremos que hoy tenemos una solidaridad global emancipatoria, entonces estamos condenados a ser globalizados, informados, informatizados y en red. Es relativamente joven porque surge hace más o menos 2 años y medio a iniciativa de un grupo de profesores relativamente jóvenes, por así decirlo, en una institución pública, como les decía, que por lo general estos temas no son visibles, ¿no? Entonces, a partir de nuestra militancia, a partir del trabajo que nosotros mismos venimos haciendo ya por consultorías, por otros medios articulados a estas experiencias de economía solidaria, comunitaria, de las mujeres, en mi caso, ¿no? De las cooperativas cafetaleras. Entonces hemos intentado impulsarla, ¿no? Pero son los docentes y los estudiantes, ¿no? Y digamos que la expresión de la sociedad civil no entra, es decir, en la toma de decisiones estamos hablando, ¿no? Porque, claro, sí entra de repente como objeto de estudio, sí entra para ir a entrevistarlos, ¿no? Pero que entre para hacer las cosas en conjunto, eso es otra cosa, es un cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos logrado, institucionalizar esta experiencia del Consejo Social. Comenzado en ese momento a darnos cuenta cómo antes de nosotras había habido muchas mujeres luchando de muchas formas desde el siglo XIX, de comienzos del siglo XX. Habíamos descubierto que en 1910 se había hecho la primera conferencia feminista latinoamericana en Buenos Aires, pero de todas maneras lo veíamos como algo de alguna forma lejano, ¿no? Y hasta que comenzamos a organizarnos y comenzamos a darnos cuenta de este tremendo potencial, ¿no? El espacio inicial, desde mi experiencia, no significa que se haya sido el único, fue increíblemente fuera de América Latina. En la segunda conferencia mundial de la mujer, que fue en Copenhague, estaba la conferencia oficial como siempre y la sociedad civil aparte, autónoma, con su propia dinámica, sin ningún tipo de conexión con esta conferencia, porque además en esa época había gobiernos dictatoriales, autoritarios en América Latina y qué sé yo, ¿no? Sin embargo, este espacio que se abrió fue muy interesante porque de alguna forma las que fuimos de Perú, que éramos muy pocas, Maruja Barrick, yo y quizás alguien más, sentíamos que éramos quizás las únicas feministas en América Latina. Y de repente ahí nos encontramos con muchas otras que también habían comenzado el mismo proceso nuestro. Sí,
estas estrategias son las que han alimentado un internacionalismo desde, o sea, que nos ha fortalecido a nosotros en América Latina y el Caribe, y al mismo tiempo nos ha permitido establecer como interacciones de apoyo, de solidaridad, de entendimiento y de discrepancia con el conjunto de otras. Pero bueno, entonces 3-4 contradicciones, ¿no? El primer tema es lo del extractivismo, ¿no? Que se ha mencionado mucho sobre cómo la matriz extractivista como modelo de organización de la sociedad, como imaginario de la sociedad, ¿no? En Perú toda esta idea del Perú como país minero, en realidad bajo los gobiernos progresistas no ha cambiado en casi ningún caso, ¿no? Es más, en muchos países se ha profundizado. El mejor ejemplo quizás es Uruguay, que es un país que realmente no necesita minería porque su modelo económico es bastante sólido, basado en otros tipos de actividades, y bajo nuestro amigo tan simpático de Mujica, ¿no? Se ha metido en la minería, ¿no? Por primera vez en su historia. O Bolivia, donde hay un estado plurinacional y municipios autonómicos, pero que tampoco pueden decidir sobre qué pasa con sus recursos naturales, ¿no? En Bolivia no se aplica la consulta, por ejemplo. Entonces, un primer tema, una primera contradicción fuerte es este tema del extractivismo, de las contradicciones otras que van más allá de la contradicción de clase, ¿verdad? Gina ya habló sobre todo el tema de género y sexualidad, pero creo que otro tiene que ver con la colonialidad y porque también lo mencionó de hecho, y con la relación de dominación construida desde la humanidad y la economía capitalista sobre la naturaleza.